Poco ha de dudarse acerca de que hemos de considerar la mejor introducción al cine politico de Florestano Fancini Bronte, cronaca de un massacro che i libri di storia non hanno raccontato, de 1971. La idea es muy parecida a la de John Boorman con su película sobre el genocidio en Birmania. Al final lo dice, de esta masacre, de este genocidio no se ha ocupado nadie. Yo lleno cumplo con ese deber, cumplo con el deber de llenar ese vacío. Una manera de juzgar la eficacia del cine político es ver la reacción a corto plazo de los sectores involucrados. En este sentido, la mafia, en concreto la Cosa Nostra, reaccionó muy visiblemente contra Giuseppe Fava, autor de la obra La Violenza, de 1969, en la que se basó la película de Fancini La Violenza, Quarto Potere, de 1972. Lo hizo al estilo de la Yakuza en Japón contra la película Nimbo no Onna, de Yuto Itami, de 1992. A Itami le rajaron la cara y luego apareció muerto, aparentemente por suicidio, en 1997. A Giuseppe Fava le pegaron 5 tiros en la nuca en 1984, algo a lo que en un principio la prensa y la policía llamó crimen pasional. Pero este tipo de reacción es la esperable de los criminales, la esperable en los criminales. Más llamativo es que las buenas personas se levanten contra una película y hagan lo posible por ocultarla. No hablamos de censura, sino de guardarla en un cajón todo el tiempo posible, como ocurrió, por ejemplo, con El hombre que supo amar, de Miguel Picazo, la orden hospitalaria que le había encargado. Aun habiéndola recibido en 1977, prefirió esperar un año más para estrenarla. Lo mismo ocurrió con Bronte, cronaca de un masacro. Un segundo, estoy diciendo masacro, pero con los acentos italianos nunca estoy seguro. Nunca estoy seguro. Me voy al diccionario Treccani. No viene el acento, vaya, y encima me pide un montón de galletas y además, al hablar de masacre, viene una foto de un señor anciano. Vale, es un anuncio de algo contra la próstata. Bueno, pues no viene. Vale, creo que sí que es masacro. Bueno, por si acaso me meto en otro diccionario Treccani, podría meterme en un diccionario que no fuera Treccani. No, sí, parece, sí. Masacro está bien pronunciado, pero es que hay que asegurarse siempre, si uno quiere hacer las cosas bien. Hay que medir 2 veces y cortar una. Bueno, decía que lo mismo che ocurrió con El hombre que supo amar ocurrió con Bronte, cronaca de un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. La RAI, que aceptó el proyecto, la emitió 2 años después de su estreno en salas, en versión reducida. En las salas se estrenó en versión reducida, en 1972. Y aún así, la RAI lo hizo en esta versión reducida, y no como la miniserie de 3 capítulos que habían acordado. Y una vez estrenada, puede decirse que procuró guardarla debajo del celemín, sirviéndose muy poco o casi nunca de ella en su programación. Eso sí, la Cineteca Nazionale la restauró en 2001, con 16 minutos extra de lo que iba a ser la serie, aportados por Fancini. Sin embargo, yo lo que he visto ha sido una versión grabada de una del par de veces que se emitió en la RAI, en RAI Storia, creo que en 2000, pues a lo mejor en 2010, pero fue la versión sin ampliar. Vamos, que yo esos 16 minutos no los he visto. Lo reconozco, no los he visto. Claro, me parece que... Bueno, no tengo ni idea, pero esto ya da una pista de que alguien ha grabado en un VHS la película de RAI Storia, de una de las 2 veces que lo han emitido, y se puede ver, y podría buscarlo ahora mismo. Bueno, ¿qué la hacía tan problemática? ¿Qué hacía esta producción tan problemática? El guión
además de por Florestano Vancini, estaba firmado por Nicola Badalucco, por Fabio Carpi y nada menos que por Leonardo Sciascia, a quien Vancini buscó, entre otras cosas, para lograr la propiedad y el decoro del lenguaje de Sicilia, pero que también aporta, según dijo Alberto Moravia, un moralismo pesimista que se alimenta de bibliotecas y archivos. Los créditos explican que todo está sacado de las actas del proceso en Bronte de 1860 y del de Catania de 1863. De Nino Bixio, o Bixio, pronunciación dialectal, pero digamos Bixio, de Nino Bixio a Bronte, de Benedetto Radice, y del epistolario del propio Bixio, de las Lettere Garibaldine de Ippolito Nievo, de les Noterelle di uno dei Mille, de Giuseppe Cesare Abba, de La Sicilia dai Borboni ai Sabaudi, de Napoleone Colajanni, de The Peasants' Revolt of Sicily in 1860, de Dennis Mack Smith, la revuelta campesina en Sicilia en 1860, de I contadini nella rivoluzione del 1800, I contadini nella rivoluzione di 1860 de Salvatore Francesco Romano, de la storia dell'Italia moderna de Giorgio Candeloro y de Memorie di un Garibaldino de Francesco Grandi, aunque llamativamente no mencionan la verdadera y primera inspiración de la película, la novela, en el sentido original italiano, La Libertà, de Giovanni Verga, de 1882, incluida en sus Novelle Rusticane. La presencia de Leonardo Sciascia como guionista contiene tácitamente la novela de Verga, porque en 1963 escribió una disertación titulada La mistificazione di Verga in nome dell'arte e della patria, la mistificación de Verga en nombre del arte y de la patria, como prólogo a Nino Bixio a Bronte di Benedetto Radice de Salvatore Sciascia, publicado por la editorial Caltanissetta. Mistificación va entre comillas en el título de Sciascia, porque Sciascia sospecha che in Libertà, la novella Libertà, le ragioni dell'arte, cioè di una superiore mistificazione che è poi superiore verità, abbiano coinciso con le ragioni di una mistificazione risorgimentale. En Libertad, en la novela Libertad, las razones del arte, esto es, de una superior mistificación que es, por eso, una verdad superior, lo que decía Aristóteles, la poesía es superior a la historia porque muestra verdades universales, a esto se está refiriendo Sciascia, hayan coincidido, sospechaba que esta mistificación haya coincidido con las razones de una mistificación en pro del mito del Risorgimento, una mistificación garibaldina. La clave de esta mistificación se la da el pasaje che dice: E subito ordinò che gliene fucilassero 5 o 6, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. E inmediatamente ordenó que le fusilasen 5 o 6, Pippo, el enano, Pizzanello, los primeros que pillaran. Evidentemente, al dar los nombres, no quería decir los primeros que pillaran. No era un arrebato, sino una injusticia premeditada. Sciascia pone el dedo en la llaga al poner el dedo sobre la palabra enano, que no era tal enano. Y Verga lo sabía perfectamente. No era un enano, era un loco. No era il nano, era il pazzo. La película de Vancini antecede y prefigura otras películas divididas en los 3 tiempos de opresión, revolución y reacción, con las que presenta similitudes más que llamativas, aunque en parte se deben a que la historia se repite. L'Arbre de Guernica, de Fernando Arrabal, de 1975, parece un calco de Bronte. Aparecen primero las salvajadas de los señores, luego las salvajadas de la revolución, en las que participan lo que podríamos llamar pobres de espíritu, representados en Arrabal con un curioso eco de Verga por unos enanos, y a las que se opone una figura razonable. Y luego viene el castigo de los pobres de espíritu y, ante todo, de la figura razonable e inocente. Es un calco, el árbol de Guernica de Arrabal.
En Novecento de Bernardo Bertolucci, de 1976, tenemos también Las salvajadas de los señores, la revolución. Es probable que Bertolucci se haya inspirado para la escena en la que los campesinos corren detrás de Áttila en una muy semejante de Bronte, y el castigo de una figura que se ha opuesto a los excesos, pero de manera demasiado ambigua, representada por Robert De Niro. Por último, en La ciutat cremada, de Antoni Rivas, de 1976, sobre la Semana Trágica de Barcelona, de 1909, también tenemos la brutal represión contra un pazzo, que no un nano, también histórico, si bien este no se limitó a aver vagato per le strade del paese con la testa cinta da un fazzoletto tricolore profetizzando, prima che la rivolta esplodesse, sciagura ai galantuomini, como dice Sciascia en su prólogo de su pazzo, porque había vagado por las calles del lugar con la cabeza envuelta en un pañuelo tricolor, profetizando antes de que explotase la revolución malandanzas a los gentilhombres, a los gentiles hombres, a los galantuomini, que era como se llamaba a los señoritos, sino que este loco de la Semana Trágica bailó por las calles con la momia de una monja. Pero en la película de Vanchini, los brutales represores no son los camisas azules, como en la de Arrabal, ni los camisas negras, como en la de Bertolucci, que sí son, en cambio, los protagonistas de Il delitto Matteotti de Vanchini de 1973. Tampoco el rey de España, como en la de Rivas. Quienes ejecutan en Bronte un juicio exabrupto digno de tiempos de los virreyes son los buenos, los héroes, los libertadores, los salvadores y padres de Italia, los camisas rojas. En la Violenza Quinto Potere vemos que la mafia mata para conservar el poder, y en Il delitto Matteotti que los fascistas matan por la misma razón, con un sistema que en España tanto nos recuerda a dos conglomerados de siglas conocidos como movimientos. Con esa palabra, movimiento, el Movimiento Nacional y el Movimiento Abertzale, que buscaron la aceptación popular exterminando a quienes no los aceptaban. Y tanto la mafia como los fascistas se salen con la suya porque hay demasiados grupos a los que les importan más otras cosas que el hecho de que la mafia o los fascistas maten. Pero en Bronte se revela que los padres de la patria no se diferencian en nada de los segregacionistas estadounidenses, que tuvieron a los negros combatiendo por ellos con la promesa de 40 acres y una mula, con la intención de negársela luego. Ni de Franco, que como decía uno de sus moros, les prometió un saco de oro y al final les dieron un saco de palos. Eso y una pensión miserable. La rebelión de los campesinos que entienden la libertad como tierra y libertad. Tierra y libertad. La libertad para ellos es la tierra. Frente a los revolucionarios que acaban defendiendo a los señores, se parece sin duda a la situación de la Segunda República Española, porque como hemos dicho, la historia se repite. Y es esa situación de la Segunda República Española que deriva en esa revuelta de enanos, lo que representa Arrabal. Eso sí, no sé si se puede decir lo mismo de los paisajes, de los tipos y caracteres. No sé si todo se repite en este sentido también, porque la película está rodada en Yugoslavia y cuesta mucho ver a los campesinos como otra cosa que campesinos yugoslavos. Bronte ve el Risorgimento con el mismo escepticismo que El Gattopardo de Visconti de 1963 y por supuesto que el Príncipe de Lampedusa, y corrige a Viva l'Italia de 1961 de Roberto Rossellini, quien en un principio quería titularla Paesà 1860 porque según el guionista Sergio Amidei, como Paesà de 1946, sobre el desembarco de los aliados contra los fascistas, trataba de libertadores de pueblos cuyas necesidades desconocían. Pero cabe preguntarse si este tipo de gente, como el Che en Bolivia, son realmente libertadores.